es bonito alabar tu nombre como iglesia, es bonito estar en tu casa. Señor, pero ahora que vamos a tu palabra, necesitamos tu ayuda. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu nos ilumine, nos dé entendimiento en tu palabra. Queremos aprender, queremos recibir y queremos, Señor, salir de aquí edificados. Ayúdame a poder entregar esta palabra a tu iglesia con claridad, con tu poder. Señor, te damos a ti desde ahora muchas gracias, porque sabemos que tú haces todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. Damos gracias en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. En esta noche, iglesia, yo creo que es una de las enseñanzas más necesarias de la iglesia de Cristo, lo que vamos a aprender en esta noche. En realidad, cada cosa que tiene que ver con la palabra de Dios es necesaria, es importante. Pero el tema de esta noche es de suma importancia. Al principio quizá es un poco difícil mirar algunas de estas cosas que yo voy a hablar esta noche, pero una vez que nos familiarizamos con esto, vamos a darnos cuenta cuán importante es. Yo quiero hablar en esta noche sobre el tema al cual he puesto por título el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Amén. Hemos mirado a través de las semanas que Dios efectuó en Cristo una nueva creación. Aleluya. Y esta nueva creación ha sido basada en la redención que Jesucristo nos trajo cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario. La Biblia dice somos redimidos por su sangre. Y basado en esa redención, cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador y lo recibe como su Señor o lo confiesa como su Señor, tal persona se convierte en una nueva criatura. Eso pareciera como que es mágico, pero no hay nada de magia, es el poder de Dios. Basado en la redención que Cristo nos dio cuando Él murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice somos redimidos. Lo que Él hizo en la cruz hizo provisión para que cualquier persona, sin importar de dónde viene, cuál es su pasado, cuál es su trayectoria, cuando oye este mensaje de Jesús y recibe a Cristo en su corazón, se convierte automáticamente e instantáneamente en una nueva criatura. Obviamente muchas veces no se da cuenta la persona porque su mente necesita entonces comenzar a ser renovada, pero el espíritu de esta persona ha recibido un impacto, un cambio radical. Se puede decir que es una nueva persona, se realiza una nueva creación dentro de su espíritu. Realmente la muerte espiritual que ha estado dominando esa persona durante toda su vida es arrancada de su espíritu y esa persona es liberada por completo del dominio mortal satánico. Muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar en lo que la salvación es. Pensamos que solamente es aceptar a Cristo y desafortunadamente mucha gente así lo cree, así han sido enseñados, pero es muy poderoso lo que sucede en el espíritu de la persona que recibe a Jesús. La muerte espiritual que ha dominado su ser es arrancada de su espíritu, es quitada. La Biblia dice que Cristo apareció para, Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, quiere decir que cuando tú aceptaste a Cristo, la muerte fue quitada de tu espíritu y fue puesto en tu espíritu vida eterna. La naturaleza misma de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ha sido impartida a nuestro espíritu la naturaleza de Dios. O sea, tenemos algo de Dios dentro. Bendito Dios. Eso es lo que nos hace diferente. Eso es lo que, no es que estamos cambiando, mejorando. Bueno, veo un cambio para mejorar. No. Qué bueno que hay cambios, pero lo que hace que una persona sea diferente en Cristo es que la naturaleza divina ha sido impartida a nuestro espíritu. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Y esto es lo que es la nueva creación. La nueva creación que se efectúa dentro de la persona. Podemos decir, su espíritu
es regenerado, es engendrado de Dios. ¿Sí? Nunca te olvides que Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, sobre la base de Juan 1:12 y 13, tú y yo podemos decir: yo soy engendrado de Dios. Yo soy nacido de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Cristo es el Hijo de Dios, es nacido de Dios. Es nacido de Dios. O sea, tal persona se convierte en una nueva criatura en Cristo y ahora es un hijo, una hija de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo. Son palabras mayores y hoy lo vamos a mirar. Y yo oro que el Espíritu de Dios nos dé entendimiento en esta verdad. Sin embargo, aunque la persona nacida de nuevo, la persona que es una nueva creación, ha sido liberada de la potestad de Satanás y ha sido trasladada al reino del Hijo de Dios, no obstante, esa persona permanece todavía en un mundo que es gobernado por el diablo. Tú y yo hemos sido nacidos de nuevo. Tú y yo hemos pasado de muerte a vida. Eso es lo que Jesús dijo. Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? De muerte a vida. Tenemos la naturaleza de Dios dentro, pero todavía estamos viviendo en un mundo que está gobernado por el diablo. La Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia nos enseña que Satanás es llamado el Dios de este siglo. Es el que gobierna los corazones de la gente que no conoce a Jesús. Es el poder o la autoridad del poder del aire. Vamos a mirar como dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 allí. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, anduvimos en otro tiempo, el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Jesús le llamó el príncipe de este mundo a Satanás. Él dijo: el príncipe de este mundo será echado fuera, refiriéndose al diablo. Satanás y sus fuerzas todavía tienen la oportunidad de atacar a los hijos de Dios por medio de tentaciones, por medio de pruebas, por medio de persecuciones, tribulaciones. Todavía estamos en un mundo conflictivo. No estamos en el cielo todavía. Tenemos el cielo dentro, porque la vida eterna está dentro. Cristo vive en mí, pero estamos en medio de un mundo que está lleno de tinieblas. La Biblia le llama los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra quien tenemos todo el tiempo que luchar, peleando la buena batalla de la fe. El aire que nos rodea está impregnado de fuerzas hostiles espirituales que combaten contra nosotros todo el tiempo para tratar de romper la comunión que tenemos con Dios. Y una vez que un cristiano rompe esa comunión con Dios, obviamente le da lugar al enemigo para oprimir su vida y tomar dominio de su vida. Y es un continuo combate el cual tenemos con estas fuerzas espirituales satánicas. No para tratar de vencerlas, porque ya Jesús la venció, pero resistirla para que no tomen dominio sobre nosotros. ¿Sí me explico esta noche? Y Dios nos ha dado un arma poderosísima. Y ese arma es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. O sea que nuestro Padre Celestial ha preparado esta arma para que la usemos en nuestra lucha contra Satanás, y no solo para nuestro propio beneficio, sino también para el beneficio de las personas que nos rodean, las cuales son dominadas por el enemigo.
sea, estamos en un medio ambiente donde las personas que nos rodean están bajo el poder del enemigo porque no conocen a Cristo. Ok, Dios nos ha dado a nosotros un arma, el nombre de Jesús, para usarla en contra de las fuerzas satánicas que quieren venir en contra nuestra, pero que también afectan la vida de personas a nuestro alrededor. De eso quiero hablar en esta noche. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Aleluya. Ahora ponga eso en tu mente en esta noche. Tenemos la necesidad de ese nombre por lo que acabo de decir. Porque estamos en un mundo gobernado por Satanás, gobernado por poderes satánicos, fuerzas espirituales de maldad. O sea que necesitamos ese nombre. Ahora, ese nombre es súper importante porque es inmensamente grande. El nombre de Jesús. Ahora, es bueno que nosotros entendamos en esta noche ¿por qué ese nombre es grande? ¿Por qué ese nombre tiene tanto poder y autoridad? ¿Y por qué nosotros tenemos este privilegio de poder tener ese nombre para usarlo en este mundo contra las fuerzas del enemigo y vivir victoriosamente? Este nombre, podemos decir, es triplemente grande. Triplemente grande. Aleluya. En primer lugar, su nombre es grande porque fue heredado de Dios. Dios le dio este nombre a Jesús como una herencia. Vamos a mirar en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 2. Hebreos capítulo 1 versículo 2. Nosotros usamos el nombre de Jesús como una fórmula al final de cada oración. Después que oramos, decimos en el nombre de Jesús, amén. Y viene haciendo como algo rutinario, como algo que no entendemos mucho lo que significa, pero decimos así porque todo el mundo lo dice así. Y cuando lo decimos así, porque todo el mundo lo dice así, no podemos entender ni disfrutar, experimentar el poder de ese nombre. La próxima vez cuando tú digas en el nombre de Jesús, después de haber oído esta enseñanza, va a ser muy diferente. Hebreos capítulo 1, versículo número 2, mira lo que dice la palabra. Lo tocamos este pasaje la semana anterior, pero vamos a mirarlo otra vez. Dice la escritura, vamos a leer el 1 para entrar en contexto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días comenzaron cuando Jesús resucitó de entre los muertos, hasta la fecha, ¿ok? Hasta que Cristo venga otra vez. Se le llama en la Biblia postreros días. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, siendo Dios mismo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó, note la palabra allí, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí la Biblia dice que Jesús heredó un nombre más excelente que el nombre que los ángeles puedan tener. Amén. Y el versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. O sea que podemos decir el nombre de Jesús es grande porque él lo heredó de su padre. Aleluya. Él es heredero de todo. Él es heredero de todo.
Él es la imagen misma de la sustancia del Padre. Él es el resplandor de la gloria del Padre y es el heredero de todas las cosas. Y como heredero de todas las cosas ha heredado el nombre del Padre. O sea, ha heredado su nombre. El nombre que Jesús recibe como hijo lo recibe de su Padre celestial. O sea, es el nombre del Padre mismo. ¿Lo puede masticar, o saborear y tragarlo? ¿Ah? O sea, el poder del nombre de Jesús solo puede medirse por el poder de Dios mismo. O sea, el nombre de una persona es importante dependiendo de la persona que ese nombre representa. Por ejemplo, el nombre tuyo, nombre mío, pero el nombre del presidente de la nación, el nombre de alguien importante en un país. Tú vas a algún lugar y dices, yo vengo en el nombre de Félix Brito. No te atrevas, no digas nada. Pero tú dices, yo vengo en el nombre del presidente Donald Trump. Y la gente te pone atención. Quizá porque te piensan que estás engañándolos o porque a lo mejor es verdad. O sea, la persona que lleva su nombre, el nombre tiene poder y autoridad dependiendo de la persona que ese nombre representa. Imagínate que el nombre de Jesús es el nombre que Jesús hereda del Padre. El poder de ese nombre puede medirse por el poder mismo de Dios. No estamos hablando del nombre del presidente de la nación, no estamos hablando del nombre del presidente de la universidad o de tal, estamos hablando del nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo, iglesia? Cuando tú dices en el nombre de Jesús, tú no estás diciendo cualquier cosa. No son palabras mágicas, no es una fórmula que... No. Estás mencionando algo poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que Jesús heredó ese nombre. Un nombre más excelente que el nombre de los ángeles. Pero en segundo lugar, el nombre de Jesús es grande porque Él lo obtuvo por sus conquistas. Jesús conquistó ese nombre. Cuando hay un guerrero, cuando hay alguien que va en contra de un enemigo poderoso y derrota a ese enemigo poderoso y toma la victoria absoluta y total, ese guerrero victorioso adquiere un nombre por causa de su conquista sobre el enemigo derrotado. Ya no es un nombre que ha heredado, ahora es un nombre que ha obtenido por su conquista. La Biblia enseña que Jesús conquistó los poderes de las tinieblas cuando Él murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. En Colosenses capítulo 2, verso 15, otro pasaje que hemos leído en varias ocasiones anteriores, nos dice que Jesús, dice la Biblia, vamos a leerlo de la palabra misma, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Pablo escribe este pasaje, él está usando una figura de algo que pasaba en aquel tiempo en el Imperio Romano. O sea que había una costumbre cuando el rey, el emperador o cualquier persona importante militar tenía la victoria sobre un enemigo que derrotaba, él traía a los prisioneros, los enemigos que agarraban, que quedaban con vida, lo traían y los pasaban por un desfile militar como un trofeo de su victoria. Muchos de esos enemigos iban a ser ejecutados, otros iban a ser puestos en prisión. Pero entonces el general, el que venía victorioso, venía mostrando su trofeo de guerra, su victoria, todos sus enemigos despojados
de todo poder, de toda autoridad. Y él exhibiendo su victoria, él exhibiendo su conquista. Eso es lo que Pablo usa cuando dice que Jesús, despojando a los principados y a las potestades. O sea, que habla de un conflicto acá. Los exhibió públicamente, los mostró públicamente como su trofeo de la victoria. Aleluya, aleluya. Sí, el diablo, todo poder satánico, principados, potestades, poderes de las tinieblas, Jesús los exhibió en público como enemigos derrotados cuando Él resucitó de entre los muertos. Aleluya. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, si tú miras en el libro de Hebreos otra vez, esta vez en el capítulo 2 y en el versículo 14, el autor de la epístola a los Hebreos nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir o paralizar, hacer inactivo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Jesús en su muerte paralizó al diablo, quien tenía el imperio de la muerte. ¿De qué manera? Cuando Él resucitó. La resurrección de Jesucristo fue una victoria sobre la muerte. Fue una victoria sobre Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás tenía el imperio de la muerte. Él se veía como el rey. Nadie lo podía derrotar. Toda persona que moría iba a sus manos para estar en condenación eterna. Exceptuando obviamente los que ponían su fe en Dios de acuerdo al antiguo pacto en el pueblo de Israel. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, que Él llevó nuestro pecado, nuestras enfermedades, toda maldad, todo lo que el enemigo trajo sobre el hombre, y Él resucitó, fue una señal de victoria sobre los poderes de la muerte, los poderes de Satanás, los poderes del pecado. Y Él se levantó. Aleluya. Conquistó el poder de Satanás. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, tú estás mencionando el nombre de aquel que venció al diablo, que venció a los demonios. Pueden venir demonios contra tu vida para tratar de intimidarte. Y si tú no conoces lo que yo te estoy enseñando esta noche, tú vas a ser intimidado. Pero cuando tú entiendes que hay un nombre, aleluya, hay un nombre que es sumamente grande, porque es el nombre de aquel que conquistó a Satanás y al poder de los demonios. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, con esa convicción, no hay demonio que se te resista, no hay demonio que se te quede agrediéndote. El demonio tiene que bajar y arrodillarse frente a ese nombre y salir corriendo de en medio. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús dijo algo en el libro de Lucas, mírenlo allí, Lucas capítulo 11, por favor. Jesús ilustró esto en Lucas 11 y el versículo 21 y el versículo 22 nos enseñan una gran verdad. Jesús echó fuera el demonio de alguien y lo sanó a ese alguien, y muchos comenzaron a decir: este echa fuera a los demonios por Belzebú, el príncipe de los demonios. Pero Jesús dijo en el versículo 20: mas si por el dedo de Dios, o sea, por el Espíritu de Dios, echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora mira el versículo 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. El hombre fuerte armado se refiere a Satanás. Guarda su palacio, guarda su propiedad. Cuando un hombre está bajo el control de demonios, de poderes satánicos, Satanás está dominando sobre esa persona como un rey en su palacio. Satanás, como el rey de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, imperaba como un rey en su palacio. El hombre fuerte, ¿me está entendiendo? En paz está lo que posee, verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence,
le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesús está diciendo, el hombre fuerte mantiene en paz todo lo que posee hasta que llega el hombre más fuerte que él. Y cuando dice el hombre más fuerte que él, se está refiriendo a él mismo. El diablo estuvo tranquilo, oprimiendo a la gente, dominando sobre las personas, hasta que llegó el más fuerte que él. Sí, Jesús llegó a aquella ciudad, a aquella región de los Gadarenos, y la Biblia enseña a un hombre poseído por demonios, muchos demonios en esa persona. Pero desde que Jesús llegó, comenzó a ordenarle a ese demonio salir, y dice la Biblia, ese hombre se postró delante de Jesús, pero no habló él, sino el demonio a través de él. ¿Por qué vienes a atormentarnos? Porque Jesús le decía, sal fuera de él. Y la historia es que el hombre fue totalmente libre. Los demonios salieron de ese hombre y eran miles de demonios. ¿Pero por qué? Porque el hombre fuerte estuvo dominando a ese pobre hombre hasta que llegó el más fuerte. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando él se enfrentó con los poderes de las tinieblas y Jesús resucitó, Jesús demostró que él es el más fuerte que el fuerte. O sea, Satanás fue llamado el hombre fuerte, pero cuando Jesús vino, vino el más fuerte. O sea, cuando tú dices en el nombre de Jesús, tú estás diciendo en el nombre del más fuerte. Aleluya. En el nombre del que te venció. Jesús dijo, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves, la autoridad de la muerte y del Hades, del infierno. Aleluya. Aleluya. Ya Satanás no tiene la autoridad, el poder del infierno. Lo tiene Jesús. Lo tiene Jesús. Lo tiene Jesús. Por eso todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor recibe salvación y es librado de la muerte eterna. Oh, sí, la muerte física un día va a llegar, porque está escrito que todo ser humano nacido en esta tierra tiene que morir un día. Pero esa muerte no es para condenación, sino es el paso a la eternidad con el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús derrotó al que tenía el poder de la muerte, y ahora él obtuvo ese nombre supereminentemente grande por esa conquista. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Pero en tercer lugar, el nombre de Jesús es grande porque le fue dado por el Padre mismo. Primero, porque lo heredó del Padre. Segundo, porque conquistó al diablo y a sus poderes. Pero tercero, porque este nombre le fue dado por el Padre mismo. Si tú miras en Filipenses capítulo número 2. Filipenses 2. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Jesús, iglesia, se destaca como el Señor y gobernador del universo. Filipenses 2, versículo 9. Vamos a leer desde el 6, desde el 5 para entender el contexto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le superexaltó, dice el texto original. Y le dio un nombre. En el original griego es más literal decir, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Le dio el nombre. Dios le exaltó a Jesús hasta lo sumo. Dios lo exaltó. Aleluya. Y Dios le dio a Jesús el nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, seres celestiales, los que están en la tierra, seres humanos, y debajo de la tierra, poderes demoníacos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. O sea que lo que se da a entender en este pasaje es que había un nombre conocido en el cielo y desconocido en cualquier otra parte, y que ese nombre estaba guardado para conferírselo o para dárselo a alguien que lo mereciera. Aleluya. Y cuando Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Jesús se ganó ese nombre. Jesús se ganó el derecho a ese nombre. Es el nombre mismo de Dios. Es el nombre mismo de Jehová. Es el nombre del Padre. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dice que es el nombre que es sobre todo nombre. Todo poder tiene un nombre. Hermano, todo. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos, mira conmigo en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Nota que dice, le dio el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo, o sea que hay muchos nombres. Hay muchos nombres. Nombres que representan poderes. Nombres que representan autoridades, ¿correcto? En capítulo 1 de Efesios, en el versículo 19, Pablo está orando por los efesios y orando por la iglesia en general. Y él dice que nosotros debemos saber, para no leer los versículos que están anterior, cuál es la supereminente grandeza de su poder, el poder de Dios, para con nosotros los que creemos. O sea, él está orando que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, que alumbre nuestro entendimiento para que sepamos, entre otras cosas, cuál es la supereminente grandeza de su poder, el poder de Dios, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿Dónde? En los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que cada principado, cada autoridad, cada poder tiene un nombre. Cuando miramos, por ejemplo, enfermedades, cada enfermedad tiene un nombre. Y son enfermedades poderosas que destruyen al ser humano. Pero el nombre de Jesús es superior al nombre de cualquier enfermedad. Vamos a captar esto esta noche. Estamos hablando de verdades espirituales. Las enfermedades tienen su origen espiritualmente. Son problemas espirituales que se manifiestan en lo físico. El nombre de Jesús es superior. El nombre de Jesús es superior al nombre de cualquier demonio. Hay espíritus demoníacos que oprimen a los seres humanos y tienen sus nombres de acuerdo a lo que ellos hacen en el ser humano. Espíritu de mentira, por ejemplo. Espíritu de lascivia. Amén. O sea, espíritus que se manifiestan en el ser humano de acuerdo al nombre que ellos tienen. Así actúan en la persona a quien ellos oprimen. La Biblia menciona, por ejemplo, espíritu de enfermedad en una mujer que estaba jorobada y no se podía enderezar. Un espíritu de enfermedad, un demonio produciendo. La enfermedad era causada por un espíritu. Jesús reprendió espíritus mudos, espíritus sordos. O sea, espíritus que lo que hacían en la persona era producir ceguera o producir sordera o producir que no pudieran hablar. No era un problema de cuerdas vocales solamente, sino la raíz del problema físico en esa persona era demoníaco. Y Jesús dijo, espíritu mudo y sordo, dijo en una ocasión, te mando, sal de él. Y la persona fue libre y habló y oyó. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder. Pero el nombre de Jesús es sobre el nombre de cualquier poder demoníaco.
poder satánico. El nombre de Jesús es superior. O sea, cuando tú oras en el nombre de Jesús, tú estás orando en el nombre de alguien que ha recibido esa autoridad, ese poder del Padre mismo. El nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El nombre de Jesús, dice, tiene autoridad y poder en los tres mundos, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. O sea, iglesia, el nombre de Jesús tiene gran autoridad. O sea, cuando tú estás orando en el nombre de Jesús, no es solamente pronunciando una fórmula para terminar una oración. En el nombre de Jesús, amén. No, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Ahora, es bueno en esta enseñanza de esta noche preguntarnos, ¿por qué se le dio a Jesús ese nombre? ¿Por qué Jesús recibió ese nombre? Acuérdate que Él recibió ese nombre porque lo heredó del Padre, lo recibió por su conquista sobre el poder de las tinieblas y lo recibió como algo que Dios le dio. O sea, hay personas, digamos, déjame ponerlo de esta manera. Hay personas que han recibido una herencia de sus padres y ahora son gente poderosa. No trabajaron para tener lo que tienen. No estudiaron para tener lo que tienen, pero simplemente fue una herencia y lo recibieron. Y ahora son gente poderosa, ¿sí o no? Hay gente, como dije al principio, militares poderosos que han ido a la conquista. Por ejemplo, tenemos el nombre de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, Napoleón, por ejemplo. O sea, gente que en sus batallas tuvieron grandes conquistas y se hicieron un nombre poderoso para ellos. Y son recordados en la historia como grandes hombres que conquistaron territorios y fueron gente de poder. Pero entonces hay gente que han recibido, alguien les da algo y reciben autoridad y reciben poder. Jesús recibió su nombre por esas tres causas. Lo heredó, conquistó y Dios se lo dio. O sea, eso hace el nombre de Jesús súper eminentemente grande. Ahora la pregunta, ¿por qué se le dio este nombre a Jesús? Es importante notar, en estos tres puntos que hemos mirado de por qué el nombre de Jesús es grande, se hace mención, si tú te fijas, que Jesús recibió la grandeza de su nombre después que resucitó de entre los muertos. En Hebreos dice que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, habiendo heredado ese nombre excelente. Él heredó ese nombre después que Él resucitó. Cuando Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, fue en su resurrección. Él conquistó ese nombre cuando Él resucitó, porque destruyó al enemigo. Pero entonces Dios le dio a Él el nombre, que es sobre todo nombre, cuando Él se humilló. Dios lo exaltó en su resurrección y en su exaltación y le dio el nombre. O sea que cada uno de estos aspectos de la grandeza del nombre que Jesús recibió, lo hace o lo recibe después de su resurrección. O sea, Él realmente heredó ese nombre, conquistó y Dios le dio ese nombre cuando Él pasó de muerte a vida en su resurrección. Si te acuerdas, la semana pasada mencionamos ese pasaje donde dice que Dios le dijo a Él, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, refiriéndose a la resurrección de entre los muertos. Después de su resurrección fue cuando Él reveló que le había sido otorgada autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando Él resucitó de entre los muertos, Él le dijo a los discípulos, toda potestad o toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No antes de ir a la cruz, después que resucitó, Él hizo esa declaración.
Él fue puesto por encima de todo poder, de todo dominio, como dice Efesios capítulo 1, verso 21. Ahí estamos. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto fue, versículo 20, cuando Dios le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. O sea, fue después de su resurrección. Ahora, ¿por qué Dios le confirió ese nombre? ¿Fue para el mismo uso de Jesús? Yo quiero que aquí meditemos por un momentito, y yo voy bien despacito, pues quiero que tú pienses en lo que te estoy diciendo. Es interesante notar, iglesia, que las escrituras insinúan o muestran que Jesús no ha usado su nombre desde que Él resucitó y fue sentado a la diestra de Dios. Él no lo necesita. ¿Por qué? Porque Él gobierna la creación con su palabra. Hebreos 1 dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es Dios. Aleluya. Aleluya. Él es Dios y Él gobierna con su palabra desde antes de venir a esta tierra. Desde el principio. En el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ese es el creador. Él tiene poder sobre ángeles, sobre demonios, sobre Satanás, sobre todo desde el principio. Cuando Él resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre, Él recibió, Él fue a tener la misma gloria que Él tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Aleluya. Me gusta verte así mirándome. En el libro de Juan, mira Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. Cuando Jesús está orando, esta oración intercesora que Él hace, que solo Juan la pone, no está en Mateo, no aparece en Marcos ni en Lucas. Él está diciendo acá, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Jesús está diciendo, glorifícame, llevándome otra vez a compartir tu gloria. La gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que Él ha estado en esa gloria desde la eternidad. Ahora, cuando Él resucitó de entre los muertos y fue sentado a la diestra del Padre, Él gobierna con esa misma autoridad que Él siempre ha tenido como Dios Hijo. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿por qué es importante su nombre? ¿Sabe por qué? Porque las Escrituras mencionan el nombre de Jesús en relación con su cuerpo, que es la iglesia. El nombre de Jesús no lo necesita Jesús para sí mismo, pero tú y yo sí lo necesitamos aquí en la tierra. Vamos a mirar Efesios 1 otra vez, por favor. Dije al principio que es una enseñanza un poco complicada para los que nunca lo han escuchado, pero es necesaria y es muy importante. Y yo pienso que estamos viviendo en tiempos donde la iglesia necesita conocer esto, muchísimo, con convicción, con revelación. Yo oro que el Espíritu de Dios te dé revelación en estas cosas, para que no sea solamente una enseñanza, sino que entre a tu corazón y cambie tu vida. Versículo 20, capítulo 1 de Efesios, verso 20, la cual operó en Cristo, o sea, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Otra traducción dice para la iglesia. Otra traducción dice para el beneficio de la iglesia. O sea, no para él mismo, sino para la iglesia, la cual es que su cuerpo. Ahora, para ahí un momentito. Vamos a leer otra vez el versículo 22. Dios sometió o puso todas las cosas, principados, potestades, poderes, autoridades, nombres. Puso todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. ¿Dónde están los pies? Ajá. Oh, ok, piensa, dilo. Es bueno que piense. Oye bien, Jesús, Dios puso todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Cuando tú te paras, tú dices, ¿dónde está mi cabeza? ¿Dónde están mis pies? Tus pies no están aquí. Tus pies están en tu cuerpo. Dios puso todas las cosas bajo los pies de Cristo. Pero Dios dio a Cristo como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Si Él puso todas las cosas bajo los pies de Cristo y Él pone a la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿no me dice a mí eso que todas las cosas están puestas bajo nuestros pies? ¿Captaste? ¿Por qué? Porque, iglesia, la revelación del apóstol Pablo aquí en Efesios 1, que él ora que Dios nos abra el entendimiento y nos ayude a entender esto. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, en el plan de Dios, Jesús es la cabeza del cuerpo. La revelación de Dios nos dice que Dios ha unido a Cristo con su iglesia. Hay diferentes formas de comparación. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Un pámpano, una rama, pertenece al árbol. La rama es parte del árbol. Si tú y yo somos los pámpanos, somos las ramas, quiere decir que pertenecemos a Cristo, que es la planta. Somos parte de Él. Pero entonces hay otra figura de ilustración. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Eso nos hace pensar que en la mente de Dios, Cristo y la iglesia son uno. Dios no mira a Cristo por un lado y a la iglesia por el otro. De la misma manera que tú no miras tu cabeza por un lado y tu cuerpo por el otro. Cabeza y cuerpo es una sola cosa. Si yo veo que tu cabeza entra por esa puerta, pero tu cuerpo entra por esta otra, yo me asusto. Amén. Porque ahora, si dice la Biblia que Dios puso a Jesús por cabeza sobre todas las cosas, o sea, todas las cosas están sometidas a Él, pero la iglesia está aquí en la tierra. El cuerpo de Cristo está aquí en la tierra. Pero dice algo más, Efesios 1:23. Dice, la cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es Cristo en la tierra. Aleluya. La misma autoridad que Cristo tiene a la diestra del Padre, la tiene la iglesia aquí en la tierra.
La misma autoridad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Oh, iglesia, ese nombre fue dado para que la iglesia haga uso de él. Oye, iglesia, Jesús fue el que sufrió, Jesús fue el que conquistó al diablo, Jesús fue el que heredó del Padre su nombre, Jesús fue al que Dios, el Padre, le dio el nombre que es sobre todo nombre, pero no fue para el uso de Jesús, fue para que su iglesia, que su cuerpo lo use aquí en la tierra. Entonces podemos decir que ese nombre es nuestro. Jesús lo conquistó, Jesús lo heredó, Jesús lo recibió del Padre, pero es para nosotros, es para nuestro beneficio. Cuando tú, oh, aleluya, 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 aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Él tiene todo dominio y majestad. Pero la iglesia está aquí en la tierra, enfrentando problemas, tentaciones, persecuciones, situaciones difíciles, luchando contra un enemigo espiritual. Necesitamos armas espirituales. Dios nos ha dado esta preciosa arma, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es como tu propio nombre, es tuyo. Es para usarlo, bendito el nombre del Señor. Para hacer libre a personas que están esclavos del pecado, del dominio satánico. Para orar por los enfermos. Para orar por el hogar. Para orar por la familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo demonio que está tratando de destruir el hogar, la familia. Los problemas familiares no son solamente problemas psicológicos o problemas de caracteres o problemas. No. El origen de los problemas es satánico. Es Satanás el que quiere robar, matar y destruir. La iglesia está ciega cuando piensa que son problemas psicológicos y que solamente se resuelven yendo a un psicólogo. No, la raíz del problema no es psicológico, es espiritual. Es el diablo que quiere destruir el matrimonio. Es el diablo que quiere destruir los hijos. Es el diablo que quiere destruir la paz de tu hogar. Tú necesitas no venir a Dios como un pordiosero pidiendo que por favor Dios te ayude. No, esa oración no cabe aquí. Tú tienes autoridad. Dios te ha dado autoridad. Aleluya. Aleluya. Dios te ha dado autoridad, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Oh, eso es poderoso. Padre, por favor, haz un milagro en este hogar. Dios mío, que el diablo nos está acabando. Mira cómo el diablo nos tiene, Señor, por favor. Dios no contesta eso, porque esa es una oración hecha en ignorancia de lo que la palabra dice. La iglesia tiene autoridad. Tiene autoridad. Es para pararse en el nombre de Jesús y echar fuera todo poder demoníaco que está tratando de destruir. Tomar autoridad en el nombre de Jesucristo, que tiene poder sobre todo nombre. Que tiene poder y autoridad sobre todo nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Todo lo que Jesús tiene por herencia, lo tiene ese nombre. Ese nombre es todo lo que Jesús es. Todo lo que Él ha realizado en su victoria sobre Satanás, lo ha realizado en ese nombre. Su nombre es equivalente a su persona. Y ese nombre es para nosotros. Cuando tú vienes frente al diablo en tu propio nombre, mejor no lo hagas, porque te va a hacer pedazo. Pero tú tienes un nombre. Y ese nombre el diablo lo respeta. Ese nombre los demonios lo respetan. De la misma manera que cuando Jesús llegó a la tierra, en cualquier lugar donde Él estaba, los demonios clamaban y decían: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios Altísimo? Sabemos quién eres. ¿Por qué has venido a atormentarnos? La gente no sabía quién Jesús era. Los demonios sí lo sabían. Y se llenaban de pánico ante la presencia de Jesús. Los demonios se llenan de pánico ante la presencia de un hombre, de una mujer, llenos del Espíritu Santo, que conocen la autoridad que tienen en el nombre de Jesús.
Tú y yo necesitamos mirar esto desde esta perspectiva. No es tenerle miedo a los demonios y a los poderes satánicos. Es entender que ellos nos tienen miedo a nosotros. Porque nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros y la autoridad del nombre de Jesús. El problema es que hay cristianos que no lo saben. Y entonces obviamente el enemigo intimida. Pero por eso es necesaria esta enseñanza. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Iglesia, no podemos encontrar ningún otro dominio, ninguna otra autoridad, ningún otro poder que sea más grande que el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos el nombre del más grande, el nombre más poderoso. Tú y yo tenemos el derecho legal de usar ese nombre contra nuestros enemigos espirituales, en nuestras peticiones, en nuestra alabanza y en nuestra adoración. Ese nombre le fue dado a Jesús para nuestro beneficio. Es nuestro hoy. No ha perdido nada de su poder. Dios está esperando que la iglesia tome ventaja de lo que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La semana que viene quiero hablarte de las formas diferentes de usar este nombre. Porque ya el tiempo se acabó. Y hay algo más que yo quiero decir en este tema. Pero yo quiero que tú salgas de aquí esta noche con esa verdad en tu espíritu. Oh, ese nombre me ha sido dado a mí. Jesús no lo necesita en el cielo. Yo lo necesito aquí en la tierra. Aleluya. Yo soy representante de Cristo aquí en la tierra. Tú lo eres también. Y hay gente a nuestro alrededor que necesita liberación, que necesitan sanidad, que necesitan conocer a Cristo. Pero el enemigo tiene sus mentes cegadas. Y es necesario que alguien interceda por ellos y rompa el poder de las tinieblas sobre ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Satanás, suelta la mente de fulano de tal. Suelta la mente y pones la persona. No ores por la persona allí con él, sino intercede por él antes de irlo a evangelizar. Quiebra el poder de Satanás con la autoridad de este nombre una vez que entendemos cómo esto funciona. Y vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a ver la gloria de Dios. Aleluya. Vamos a ver la gloria de Dios. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor. Es todo lo que hay para hoy. Pero la semana que viene continúo en esta otra parte para ver los diferentes usos de ese nombre de Jesús en la iglesia. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias porque tú nos enseñas estas verdades tan preciosas. Y Señor, en esta noche no queremos salir de aquí sin darte gracias, porque tú has hecho provisión para que nosotros como iglesia seamos victoriosos en esta tierra y podamos cumplir la gran comisión que tú nos has dado, de predicar el evangelio, de hacer libre a los cautivos. Oh Dios mío, sabiendo que tú nos has dado el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Tú no nos has dejado solos, sin ayuda aquí en la tierra. Tú nos has dado recursos. Tú nos has dado armamentos. Oh, mi Dios, ayúdanos a entender esta verdad. Ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu quien nos dé la revelación para poder entender estas cosas dentro de nosotros, en nuestro corazón. De modo que no haya diablo, no haya demonio que pueda robar esta palabra de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y a ti damos toda la gloria, Señor. Levanta tus manos y alaba al Señor.